En Contexto, voces que revelan las conexiones entre lo global y lo local. Gracias a la audiencia de Contracorriente que nos acompaña hoy en esta entrevista de En Contexto, voces que revelan las conexiones entre lo global y lo local. En esta ocasión me acompaña el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odir Fernández, a quien hemos visto figurar también en momentos claves del país, como integrante de la Junta Proponente para la elección del fiscal en 2023, por ejemplo, y también como investigador del Consejo Nacional Anticorrupción en años anteriores. Actualmente, como la máxima autoridad en la Universidad Autónoma, es en uno de los momentos más complejos, ¿verdad? Como hace unos días pues vimos con todo esto de la aprobación del presupuesto destinado a la máxima casa de estudios. Y bueno, estamos acá para conversar un poco de su gestión también, los proyectos, también un poco del acontecer nacional en Honduras y la educación. Muchísimas gracias por atendernos, rector. Gracias a ustedes. Un saludo a todo el auditorio de Contracorriente que nos observa en este momento. Gracias por el espacio para poder expresar los avances, el trabajo que realiza la universidad y bueno, las consultas que ustedes tengan y que como servidor público estoy obligado a responder. Muchísimas gracias, abogado. Bueno, hace unos días, pues me gustaría partir de cómo 5 días antes de que se aprobara el presupuesto general de la República, nosotros veíamos noticias tanto en el blog de la Universidad Nacional Autónoma como en redes sociales alertando cómo este recorte de presupuesto iba a repercutir directamente en los alumnos y cómo miles de estudiantes se quedarían fuera de la casa de estudios. Así alertaban pues en las redes oficiales de la universidad. Sabemos que el presupuesto que se aprobó para este año son 7.753 millones de lempiras. Esto asegura un incremento de 592 millones al presupuesto que originalmente tenía esta administración, pero representó una reducción de 849 millones al proyecto de ley que dejó la administración anterior, tengo entendido. En ese sentido, con estas negociaciones y todo el trabajo que hubo detrás de la aprobación de ese presupuesto, aún existe peligro de que miles de estudiantes queden fuera de la universidad. ¿Cómo se reordenan las prioridades en la administración de la UNA después de esto? Quiero compartirle, tal como usted manifiesta, efectivamente el año pasado cuando nos mandaron la propuesta de lo que es el presupuesto, la misma Secretaría de Finanzas nos mandó un proyecto de 8.600 millones. Eso nació estrictamente de finanzas, no de nosotros, de los cuales 441 millones se iban a financiar con financiamiento externo. Esos 441 millones iban destinados exclusivamente a temas de infraestructura para este primer año. Pero para los siguientes años se otorgaban 780 millones aproximadamente para financiar. El total era 1.169 millones entre esos 441 y los demás años. Sin embargo, desde el mes de febrero venimos teniendo acercamientos con finanzas porque ya se nos alertaba de la eventual disminución. Claro. Cada vez que llegábamos se nos decían, no hay disminución, pero pocos días antes de lo que era aprobar el presupuesto en el Congreso, se nos trasladó de que efectivamente se nos estaba realizando una reducción a 7.160 millones, de los cuales nosotros teníamos que financiar el presupuesto con 314 millones de lempiras de autogestión, de venta de servicios, tomando en cuenta que la universidad no vende servicios, no nos dedicamos a cobrarle a la gente. Sí. Eso nos generó una alerta porque nosotros en el mes de diciembre ya dejamos aprobado el presupuesto en el mes de enero aprobamos el presupuesto por 8.600 millones. Sí. Y todo esto nos modificó porque ya habíamos hecho una programación. De hecho, Finanzas el año pasado ya había creado una línea presupuestaria solo para el proyecto Mi Bienestar. Entonces desaparecía completamente. Nos llevó a negociaciones, conversaciones, hubo una presión del sector estudiantil que hoy quiero reconocer, esa presión fue sumamente importante. Y no solamente el sector estudiantil, los padres de familia, la ciudadanía se sumó y finalmente se creó una disposición en el artículo 295
en donde se nos otorgarían esos más de 500 millones de lempiras. Pero también todavía nos genera alerta, porque no es que ya están metidos al presupuesto, es que después del mes de junio se va a hacer una revisión de recorte para todas las instituciones públicas y van a captar esa cantidad dirigida al proyecto Mi Bienestar. Eso como antecedente y puntualmente lo que usted me pregunta, ¿están en riesgo? Es que toda esta disminución nos provocó de que ya no son 35,000 los que se van a beneficiar, sino que se reduce la cantidad que teníamos programada, porque con los 8.600 millones se había programado 35,000. Precisamente recién salgo de una reunión y en el caso de útiles solamente 11,000 van a recibir el beneficio. En el caso de alimentos estamos viendo la matrícula para definir. Lo que sí se mantiene íntegro, porque es una necesidad de seguridad, es el tema del transporte, en donde diariamente beneficiamos a más de 20,000 estudiantes a nivel nacional. Y eso que mencionaba de Mi Bienestar es un punto clave y es relevante en esta entrevista, porque justamente me gustaría consultarle qué pasa con los jóvenes que tal vez ya habían aplicado a esto. ¿Se van a admitir todas estas aplicaciones y va a volverse a evaluar esto en junio? ¿Cómo quedan estos estudiantes? Ok, como nosotros sabemos que Mi Bienestar es una necesidad principalmente en tema de alimentos, transporte y útiles, el transporte se continúa tal como está, no se modifica. Las 99 unidades a nivel nacional van a continuar operando. En el caso de alimentos, es importante establecer que como cada periodo cambian los estudiantes, no todos se matriculan, entonces periodo a periodo tendrá que hacerse la verificación, porque hay lineamientos que establece el reglamento, que tienen que tener clases presenciales, porque algunos pidieron ese beneficio, pero tienen clases solo virtuales. Entonces no le podemos dar ese beneficio porque es a los que vienen acá. Claro. Entonces sí, precisamente la Vicerrectoría de Orientación a Asuntos Estudiantiles periódicamente estará revisando para periodo a periodo otorgarlo. La idea es, en este segundo periodo, la última semana se va a comenzar a otorgar alimentos. Entre la segunda y tercera semana se va a otorgar ya los útiles, pero pasa por una revisión, porque también hemos tenido un impasse. Hay estudiantes que han pedido el beneficio, pero realmente no lo necesitan, porque hay otros que tienen más necesidad y algunos nos han dado datos en donde no todos son realistas, dicen lo necesito, pero sus padres trabajan y la idea es que vaya dirigido a las personas más necesitadas. No es fácil llegar a identificar porque pocos trabajadores sociales tenemos y finalmente algunos no todos nos dan datos reales. Claro, con fines de transparencia, ¿cómo funciona? Tal vez no a detalle, porque sé que son cosas que como máxima autoridad puede salirse un poco, pero ¿cómo funciona la administración de fondos de la UNA? Es decir, ¿quién los recepciona en caso de los proyectos que ha impulsado como Mi Bienestar? Que eso incluye lo del transporte, incluye lo del comedor. ¿Cómo funciona? ¿Cómo financieramente quién gestiona este dinero? Ok. Sí. Mes a mes o cada cierto tiempo, Finanzas nos transfiere dinero. Casi todo el recurso de la universidad se nos va en sueldos y salarios. Casi el 90% se va en sueldos y salarios. Y se pregunta, ¿cómo se gestiona? ¿Quién define? Ya la universidad, cuando va al consejo universitario, le aprueban un presupuesto. Entonces no es una discreción del rector, sino que la rectoría es una unidad ejecutora de las decisiones del máximo órgano que es el consejo universitario. En este caso, ¿cuántos millones se están destinando en esta primera etapa para Mi Bienestar? 300 millones. No lo decidí yo, sino que es un ajuste desde el consejo universitario para generar ese beneficio. Aproximadamente 120 millones de lempiras van dirigidos al transporte. Los otros 180 millones a becas, entre alimentos, becas, becas de excelencia, becas de equidad, becas de útiles, todas se distribuyen. O sea, se hace una distribución de acuerdo a las líneas presupuestarias aprobadas por el Consejo Universitario. En el tema de becas, la rectoría no tiene un poder de decisión, ninguna posibilidad de decisión. ¿Por qué? Porque todo el proyecto Mi Bienestar está asignado y es ejecutado por la Vicerrectoría de Orientación a Asuntos Estudiantiles, porque es un programa que va dirigido a estudiantes. La rectoría no tiene fondos asignados
más que los proyectos de tecnología que impulsamos acá. Pero cada unidad académica, cada unidad tiene distribuido un presupuesto que lo ejecuta como unidad ejecutora. Ok. En febrero de este año, tengo entendido, representantes del sector transporte llegaron al Ministerio Público para interponer una denuncia sobre supuestos actos de corrupción en este programa que tiene que ver con el transporte gratuito de universitarios. Yo recuerdo que usted textualmente en los medios de comunicación dijo: lo que les duele es que no me han podido torcer el brazo y no me lo van a torcer. ¿A qué se refería con eso? Ok. El año pasado nosotros hicimos un proyecto piloto de lo que era el transporte. Si mal no lo recuerdo, creo que eran como casi que 30 unidades, o sea, estaban distribuidas el año pasado, pero era un proyecto piloto. Antes de impulsar el proyecto, vinieron a esta misma oficina transportistas y nos generaron la advertencia de que no lo hiciéramos, que no impulsáramos el proyecto. Mi postura fue: el proyecto va, porque es una necesidad. ¿De dónde se derivó esto? No fue un invento mío. De acuerdo a los estudios realizados por la Secretaría de Desarrollo Institucional, se identificó alumnos asaltados diariamente, era una gran cantidad. Algo que me impactó personalmente fue un estudiante de odontología que le robaron todo su equipo, valorado en más de 10.000 empiras, en una unidad de transporte como 2 meses atrás, del mes de septiembre del año pasado. Pero más me indignó como rector cuando un grupo de transportistas amenazó a unos estudiantes que iban en un bus privado y le cruzaron un bus y finalmente le bajaron a todos los estudiantes. Hoy mi rol como rector es garantizar la seguridad de mi comunidad universitaria, estudiantes, docentes, personal. Trabajamos con la Secretaría de Desarrollo Institucional y vimos ese proyecto y lo anunciamos. Padres de familia nos abordaban, incluso nos decían: pongan transporte, les pagamos nosotros. Impulsamos el proyecto. Al inicio, los transportistas nos echaron al Instituto Hondureño de Transporte para que paráramos eso. Me hablaban por teléfono, me mandaban mensajes y me decían: pare eso, párelo. Y si lo quiere continuar, contrátenos a nosotros. No es un sector fácil. Yo no estoy buscando enemigos, pero yo tengo una obligación con los estudiantes. Me quisieron parar. Creyeron que una denuncia me iba a parar para no continuar haciéndolo. Al final es un proyecto en donde yo no contrato ningún bus. O sea, no va a encontrar ninguna firma de algún contrato que yo tengo con un transportista. Y precisamente por eso desde el año pasado nos preparamos con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Porque dijimos: esto no es fácil. Se lo dimos a ellos y ellos han hecho todo, absolutamente todo. Entonces, reitero hoy las palabras que me han querido torcer el brazo y no voy a ceder. De hecho, me han hablado de algunos sectores: párelo, todavía, párelo, porque está afectando al sector transporte. Pero estoy beneficiando a la comunidad. ¿Y esto actualmente sigue así? O sea, ¿cuál ha sido su comunicación con el sector transporte? ¿Continúan presionándolo de esa manera? De hecho, buscan otros actores. Conmigo rompieron comunicación porque yo nunca contesté. Entonces, me han mandado al Tribunal Superior de Cuentas. Me han ido a denunciar al Tribunal Superior de Cuentas. Me han denunciado en el Consejo Nacional Anticorrupción. Me han denunciado en el Instituto Hondureño, en el Instituto de Acceso a la Información Pública, en el Ministerio Público también. Eso como para que yo diga: no, mejor ya no quiero seguir en esto, voy a parar. Ese es el medio de presión. De hecho, ellos han llegado al Instituto Hondureño de Transporte para que nos paren. Pero el transporte va a continuar mientras estemos en esta gestión. ¿Y amenazas a su integridad no han existido? Fíjese que sí, pero no quiero generar una expectativa, o sea, no quiero hacerlo, o sea, porque eso generaría como más un ambiente. Sí, pero lo hemos podido manejar. Entendido. Bueno, con todo lo que acontece también es muy importante que hablemos sobre, pues, el escenario y el contexto en el que se dio la aprobación del presupuesto, ¿verdad?
sobre todo en los bajos del Congreso Nacional. Vimos que llegaron estudiantes y también pues vimos cómo pues un estudiante, Axel Medina, pues fue agredido, ¿verdad? También conocemos que usted llegó a donde se encontraba este estudiante. ¿Cómo califica estas acciones de la Policía Nacional ese día? Mire, yo quiero dividirlo en dos partes. Efectivamente, los jóvenes se habían convocado, la autoridad en eso no quiso intervenir porque es un tema, una acción genuina estudiantil, una parte de la libertad de expresión. Sin embargo, las cosas se fueron de las manos. Pero lamento mucho, primero, el accionar de la policía porque la violencia no está justificada bajo ningún motivo. Pero más lamento que algunos actores políticos se hayan infiltrado en eso para desinformar a la comunidad estudiantil. Hoy ese reclamo lo mancharon, que fue genuino, es genuino, era necesario, pero el involucramiento de actores políticos alebrestando estudiantes no fue correcto, porque ellos solo los empujan y los afectados fueron los estudiantes. Hoy vemos en el caso de Axel, lamento mucho, o sea, es lamentable porque se le está coartando el futuro, o sea, un órgano, perder un órgano, hoy es lo peor. Un estudiante que va avanzado en su carrera, o sea, es lamentable porque se le ha dejado discapacitado en su vida. Entonces eso realmente es lamentable. Ningún uso de la fuerza de manera desproporcionada es justificable y los resultados están. Pero también responsabilizo fuertemente a sectores políticos. No un partido, no otro, porque aquí siempre son lo mismo. Cuando están en un lado, en otro, pero andan empujando e instrumentalizando a la juventud para poder hacer presiones. Y sobre esos actores políticos le iba a consultar porque no sé si esto ya responde a lo que me mencionaba previamente, porque usted califica esta muestra como una expresión estudiantil genuina, pero ese mismo día veíamos al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, diciendo que estos eran actores, que se trataba de colectivos de libre más que universitarios. Esto por un lado. Por otro lado, pues yo comprendo mucho lo que mencionaba, tal vez de actores políticos que estaban ese día en la protesta, y sí veíamos a diputados del Partido Libertad y Refundación, un Fabricio Sandoval también en la protesta. ¿Qué opina de estas expresiones? Primero, de la del presidente del Congreso Nacional diciendo esto, y de ahí participaciones de un político del Partido Libre, que es oposición ahora, dentro de las protestas. ¿Sabe qué identifico yo en este caso? La falta de coherencia en los discursos. Porque como hoy estoy en una posición en silla de autoridad, ya deslegitimo una lucha que seguramente es muy genuina. Pero cuando yo estaba del otro lado como oposición, empujaba esas acciones. Y ambas partes son iguales. Hoy los políticos, indistintamente el color, son iguales en su pensamiento. Solo instrumentalizan a las personas. Yo debo decirle, sí habían estudiantes, había un alto porcentaje de estudiantes. No podemos negar que siempre hay uno que otro que se mete. De hecho, también le cuento, habían algunos padres de familia. O sea, no solamente estudiantes, algunos padres. De hecho, yo conversé con algunos posteriormente y me dijeron, yo andaba en ese lugar. Pero trataron de generar un caos y lamentamos en el hecho que concluyó algo que era una exigencia lógica, porque algo debo decirle. Si bien se mencionó una disposición para aumentarnos, ni los 8.600, ni los 7.700, ni los 7.160 constituyen el 6%. Nada de 6%. O sea, desde ya yo puedo decir, ninguna cifra es aceptable si no es el 6%, porque el artículo 161 de la Constitución dice no menos del 6%. Entonces, bajo ningún motivo es aceptable la cifra. Claro, rector, esta pregunta es un poco compleja, pero estamos para cuestionar, ¿verdad? Y lo tenemos aquí, que realmente es algo que queremos aprovechar. Y es que hay un sector de la población que al ver estas iniciativas que ha tenido, como lo del transporte, lo del comedor, bueno, lo hemos visto en días del estudiante, muy involucrado en actividades, pero hay un sector de la población que califica esto como populista, como algo que usted busca para figurar. ¿Qué piensa de eso?
Yo la primera pregunta que haría, ¿figurar en qué? Ya soy el rector de la universidad. No es un proceso que está abierto. O sea, el problema es que en nuestro país deslegitimamos las cosas cuando tienen un resultado positivo y no queremos encontrar lo bueno. Yo debo de decirle algo, y se lo dije a los diputados en la reunión y lo repito en este espacio. Personalmente, yo tengo 16 años de laborar para la universidad, pero tengo una gran frustración dentro de mis 16 años y probablemente se convierta en una frustración como rector. Mi hijo entró a la universidad en el año 2022 y por los caos en la universidad no pudo estudiar acá porque estaba tomada, se paralizaron periodos. Yo perfectamente podía en ese momento pagar una universidad privada y me tocó hacerlo, pero mi frustración es que dirigiendo yo hoy la mejor universidad del país, no le voy a entregar el título a mi hijo que se haya graduado de acá y tenía las capacidades. ¿Por qué le menciono esto? Porque hoy el objetivo que tenemos como autoridades es hacer de la universidad lo que todo padre desearía teniendo la posibilidad. Entonces, sí se cuestiona populismo, pero la pregunta es, no estoy aspirando a ningún cargo de elección popular. No tengo intenciones de aspirar en este momento a un cargo de elección popular. No solamente es el bienestar social. Hoy los indicadores en los rankings nos posicionan mucho mejor. Entonces, una cosa lleva a la otra. ¿Sabe qué provoca mi bienestar? Y ya lo dicen las cifras. Tenemos menos deserción estudiantil, porque ahí habían estudiantes que no podían pagar el transporte y se retiraban. Entonces se aumentó en un 3% la permanencia. Entonces, este programa no me lo inventé yo, lo establece el plan estratégico aprobado por el Consejo Universitario. Fue un estudio previo hecho por la Facultad de Ciencias Sociales, que hoy lo estamos pragmatizando. Hoy le estamos enseñando a las autoridades los programas verdaderos que podrían beneficiar en el país, en este pequeño país, podrían tomarlo de modelo para replicarlos. Es cuestionable, no soy monedita de oro, sé que no tengo tantos amigos, hay detractores, pero el tiempo nos va a dar la razón en el trabajo que estamos haciendo. Entendido. Con todo esto del presupuesto y las negociaciones que tuvo con diputados, también se ha acercado al nuevo fiscal general, vi hace poco que estuvo con el abogado Pablo Reyes, seguramente con otras figuras importantes. ¿Cómo ha sido, como rector, la relación con las nuevas autoridades de los distintos poderes del Estado? ¿Ha podido conversar con el presidente Narriafura, tal vez? ¿Cómo ha sido esto? Yo le puedo decir que catalogarla como positiva. Con el presidente en varias ocasiones hemos conversado, no una, no dos, no tres, varias. Precisamente el domingo antes de la reunión que íbamos a tener el siguiente lunes con el presidente del Congreso y la comisión, estuve en conversación con el presidente de la República explicándole la necesidad de los programas y el impacto que nos iba a generar esa reducción. Y él me decía algo, entiendo bien los programas, pero necesito que me entendas que no hay dinero. Yo le dije, mire, yo lo entiendo, pero la ley dice el 6%. Muy buena comunicación, de hecho, súper buena comunicación con el ministro de Finanzas. Hoy precisamente estuve conversando con él para que nos apoyaran con unas transferencias. Con el presidente del Congreso, muy buena comunicación, porque antes ya habíamos tenido una relación de amistad, podríamos decirlo, porque estuvimos en el mismo colegio. Con el fiscal general, muy buena relación, porque hemos trabajado ya antes. De hecho, él trabajó aquí en la universidad, fue empleado de la universidad, muy buena relación. Con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, muy bien. En general, muy bien. Pero no debo decirle solamente de gobierno. Con la bancada del Partido Liberal, muy buena relación. Conversamos varias veces antes del presupuesto con el abogado Jorge Cálix y con varios diputados de la misma bancada, así como también Libertad y Refundación. O sea, la relación es buena con todos. ¿Y cómo fue con la administración anterior?
¿Cómo fue con el gobierno anterior? Es decir, ¿qué cosas se pudieron mejorar? ¿Qué cosas usted destaca? Mire, la verdad que hubo una muy buena comunicación cuando estuvo de exministra la abogada Rixi como universidad. Sin embargo, ya casi al término del gobierno, el año pasado, fue bastante complicado porque se nos cerraron varias puertas. No se me atendía, no nos recibían, llevábamos los programas y no se nos atendía absolutamente nada. Buscamos espacios con la presidenta de la República y no se nos atendió. Se nos quedaron pendientes 719 millones en transferencias del año pasado y nos tocó pagar sueldos y salarios. Pero debo decirle, con bancada del Partido Libertad y Refundación en el Congreso, muy buena comunicación, con la Comisión de Educación. Eran algunos actores, no podríamos decir que había enemistad, se nos abrían espacios. De hecho, en la Secretaría de Transparencia, muy buena comunicación. Siempre hay buena comunicación y siempre hay uno que otro que se cierran espacios. Ok, remontándonos un poco a 2023, cuando pues, participó en la Junta Proponente para la elección del fiscal general, sectores también cuestionaron su llegada como rector a la UNA y diciendo que su participación en la Junta Proponente ha sido como una especie de canje para que usted llegara a la rectoría. ¿Es así? No, mire, yo debo decirle, cuando yo llego a la Junta Proponente, llego como propuesta de la universidad. O sea, yo representaba a la universidad en ese espacio. En ese momento tenía, ¿cuántos? 13, 14 años de trabajar acá en la universidad y fue la rectoría la que me nominó. Sin embargo, la postulación ya se había presentado. Yo había presentado postulación para la rectoría o para decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Todo fue coyuntural. Ojo, en la Junta Proponente no solamente es la Universidad Nacional o solo era yo, sino que estaba el Comisionado de Derechos Humanos, Sociedad Civil, estaban las universidades privadas, la Corte Suprema de Justicia con la presidenta, un magistrado también, que de hecho es el magistrado presidente de la Corte. Nosotros formamos parte de un órgano colegiado. Sí. O sea, yo no la presidía y no tenía el poder de decisión para decir quién entraba. Yo era un voto. Sí. La lista de los 5 la nominamos todos, pero no fui yo. Evidentemente, en la coyuntura aparece el proceso de la universidad y mire, no es fácil la universidad, hay mucho interés. Entonces algunos querían buscar deslegitimar diciendo, es como un canje. Y es normal, pues, en esos procesos, pero si usted se fija, el trabajo ha hablado precisamente de que no ha respondido a un interés político, sino que hoy es tangible los resultados. Ok, ¿cuál considera que es la percepción de los estudiantes en relación a la administración actual de la universidad? En general, muy positiva. Podríamos decir que más del 80% existe una positividad y eso lo hemos realizado en mediciones porque trato de escuchar mucho los cuestionamientos, las sugerencias, porque son puntos de mejora. Semanalmente yo voy a las aulas, hago recorridos, converso con los jóvenes, en algunos espacios con padres de familia. Yo puedo decir que es positiva. También tengo que decir, hay puntos que debemos de mejorar, siempre hay puntos de mejora, pero es muy positivo y tratamos permanentemente de resolver algunas necesidades que en el pasado no se resolvían. Claro. ¿Cómo es su relación con los estudiantes que forman parte de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras? Buena, nos conversamos. De hecho, el día del incidente con Axel, con el primero que tuve comunicación fue con el actual presidente de la federación. Le dije que necesitaba alguna información porque nos poníamos a la disposición. Es muy respetuosa. O sea, nos respetamos ambas partes. Hay diferencias, hay críticas, pero nos respetamos. Y yo valoro esa madurez por parte de los jóvenes, no solamente de la Federación de Estudiantes, de los diferentes frentes. De hecho, usted lo puede ver en el Consejo Universitario. Hay 18 representaciones estudiantiles.
En su mayoría las decisiones han sido por unanimidad. Algunas que no, siempre hay un voto disidente y todo, pero con mucho respeto. Nos respetamos y sobre todo les escuchamos. Ya finalizando, ¿cuál es su valoración en la ruta que tiene el gobierno actual en temas de educación y transparencia? Fíjense que primero, en el caso de educación nos genera una preocupación. Se la he trasladado personalmente al presidente de la República, porque el producto que está viniendo de educación media a la universidad es muy malo. O sea, tenemos muchas deficiencias en español, matemáticas, que es de las principales deficiencias. Necesitamos trabajar más de cerca con la Secretaría de Educación, pero es una preocupación porque es el impacto en las personas que no pueden pagar algo privado. Y por más que pasen en el colegio, en la universidad después no pasan. Y eso es un estancamiento, pero más que eso también se convierte en un gasto de un recurso, porque vienen, repiten y no pasan y el Estado paga con el financiamiento. Me preocupa el tema de educación porque, de hecho, también le hice saber al presidente que en algunos casos, algunas escuelas en marzo no habían empezado todavía clases. Eso preocupa porque no llegamos a los 200 días de clases. En algunos casos le trasladamos de que habían escuelas unidocentes y los habían despedido por el tema de cambio de gobierno. Entonces eso genera preocupación completamente. Le trasladamos esa preocupación y nos pusimos a la orden. Hasta ahí llegó ese tema, pero sí nos genera una preocupación. En el caso de transparencia, sí preocupa. Preocupa porque lo que antes era malo sigue siendo malo en este momento. Que hoy no tengamos una visión sobre una Secretaría de Transparencia, ¿quién asume ese rol? ¿A quién le corresponde? La Procuraduría, perfecto, pero ¿le corresponde legalmente? Hoy ocupamos una visión clara en donde lo malo siga siendo malo y que actuemos de manera transparente. No justificar el dinero no lo puede regalar, no solamente en un poder ejecutivo, sino que en un poder legislativo. Antes era malo el fondo departamental, hoy sigue siendo malo. Los diputados no están para regalar dinero, no están para asistencialismo, están para legislar. Entonces sí nos preocupa porque un lempira que sea, o sea, se dice 100,000, un lempira que sea, es del pueblo y ese es sagrado. Y un lempira distribuido en educación es bastante, distribuido en salud es bastante. Entonces creo que hay puntos de mejora. Probablemente el cambio entre una transición ha generado un poco de imposibilidad de arrancar, pero el país quiere resultados. No solamente en materia de educación, no solamente en materia de transparencia, sino que en trabajo, salud, seguridad y muchos derechos que hoy están consignados en la Constitución. Para 2028, cuando termina su periodo como rector de la UNA, ¿buscará reelegirse? ¿O qué procede en la trayectoria del abogado Fernández? Interesante pregunta. Pensar en este momento en una reelección sería irresponsable de mi parte. Sería un irrespeto para la comunidad universitaria porque les estaría dando un mensaje que el trabajo que estoy haciendo es pensando en una reelección y no en una obligación de hacer las cosas. Vamos a finalizar este periodo porque debo de decirle, así como hemos agarrado la universidad demandante, o sea, nos demanda, me gusta mi trabajo, pero que sea la sociedad la que juzgue, pero hoy estoy viviendo el día a día, que ha pasado súper rápido, pero decir reelección no puedo irrespetar a la comunidad universitaria porque estaría como instrumentalizándolos, utilizándolos. Hoy estoy para un periodo de 4 años como un proyecto. Vamos a llegar a ese tiempo, todavía hace falta año y medio prácticamente en el que pueden pasar muchas cosas. Pero mientras estemos al frente de la universidad, vamos a tratar de seguir siendo transparentes, pero actuando con responsabilidad. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odil Fernández. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista de En Contexto, nuestra sección de entrevistas exclusivas que pueden encontrar en nuestra plataforma de Patreon y también pueden visitar contracorriente.red para conocer los reportajes y notas a profundidad que publicamos sobre Honduras y la región. Muchísimas gracias, rector. Gracias a usted. Gracias.
Gracias por suscribirte a nuestro Patreon. Con tu apoyo hacemos posible el periodismo independiente y te compartimos contenido exclusivo hecho con transparencia y compromiso. Con Contracorriente estarás siempre en contexto.